¿Sabes cuántas personas viven en tu comunidad? ¿Cuántas de estas son hombres y cuántas mujeres? ¿Conoces el grado de su escolaridad? ¿O en qué trabajan? ¿Te gustaría investigarlo? Desde el comienzo de la civilización, cuando el hombre se estableció organizadamente, le fue necesario hacer un recuento de los recursos humanos y materiales que poseía. Aunque al principio estas operaciones eran muy rudimentarias, le permitieron tener una idea clara de su situación. Esta práctica continuó con el desarrollo de los pueblos, pues de una u otra forma llevaban un control sobre sus bienes, sobre el producto de sus cosechas, sobre las pérdidas humanas que sufrían y los movimientos poblacionales, entre muchos otros aspectos. Actualmente, en nuestro país, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o INEGI, como se conoce por sus siglas, se encarga de producir, integrar y dar a conocer la información de la población y la economía. También proporciona información geográfica abarcando todos los aspectos que caracterizan el territorio de México. Asimismo, el INEGI realiza los censos nacionales de población y vivienda, los económicos y los censos agrícola y ejidal, entre otras funciones. Dicho instituto se vale de la estadística para reunir y dar a conocer información de la población y la economía de México. Esta información nos permite conocer mejor nuestro país y las autoridades de gobierno, así como las empresas, asociaciones e investigadores, tienen la posibilidad de tomar decisiones con base en los datos obtenidos. Puedes consultar su página de internet para obtener la información que desees. El estudio formal de la estadística tiene más de 200 años. En nuestros días, constituye una sólida base para efectuar todo género de investigaciones. Es una herramienta que utilizan los científicos, los economistas, los analistas de mercado, administradores y políticos. En la industria, su importancia ha quedado manifiesta al involucrarse con la mejora de la calidad de los productos, lográndose con esto reducir desperdicios, pérdidas por garantía y principalmente la satisfacción del cliente. ¿Se te ocurren otras áreas en las que ocupe la estadística? ¿Cuál será su aplicación? De manera general, podemos considerar a la estadística como una rama de las matemáticas, cuyo campo de estudio se divide en dos áreas. Una de estas corresponde a la parte descriptiva, que incluye la recopilación, presentación y descripción de datos. La otra se refiere a la interpretación de los valores obtenidos en la parte descriptiva y a su uso en la toma de decisiones. Esta se conoce como inferencial. Las generalizaciones o inferencias en esta rama, que complementa a la descriptiva, se basan en la teoría de la probabilidad, cuyos fundamentos estudiaremos posteriormente. Lo cierto es que para estudiar tanto la estadística como la probabilidad, se necesita hablar su lenguaje, por lo que a continuación definiremos algunos términos importantes para el curso. Por ejemplo, si te preguntan qué es una población, probablemente pensarías en un conjunto de personas. Sin embargo, una población dentro de la estadística no solo se refiere a personas. Una población pueden ser animales, objetos o mediciones. Es decir, una población se define como una colección de elementos que posee alguna característica común observable. Existen poblaciones que no tienen límite para el número de elementos que poseen, como el conjunto de los números naturales, la población de todas las personas que podrían tomar una aspirina, o la población de todos los focos que serán producidos por una empresa. Estas se consideran como poblaciones infinitas. En cambio, cuando la población posee un número conocido de elementos, como sería el número de alumnos inscritos en el telebachillerato de Las Trancas para este periodo escolar, se le denomina población finita.
Si bien existen poblaciones finitas, generalmente es imposible e innecesario realizar un censo, es decir, observar las características de todos y cada uno de los elementos de la población, pues esto tomaría mucho tiempo y sería costoso. Lo que generalmente se hace es seleccionar mediante técnicas precisas de muestreo una o más porciones de la población llamadas muestras. Estas son representativas porque sus elementos poseen las características de la población. Estas características de interés acerca de cada elemento de la población o muestra se denominan variables, ya que pueden tomar distintos valores. Las variables se consideran cualitativas o categóricas cuando describen cualidades o atributos, como son el color, el olor o el aspecto de un producto. También lo son el sexo, la religión o el género de películas que prefieren las personas. Pero existe otro tipo de variables denominadas cuantitativas, las cuales pueden provenir de un conteo o de una medición. El número de libros de historia que tiene una biblioteca, el número de hijos en una familia o la cantidad de tiendas de abarrotes se pueden contar. Estas variables se consideran cuantitativas discretas. Otras variables como el peso de un objeto, la estatura de una persona o el diámetro de una varilla, que se obtiene midiéndolo y puede tomar cualquier valor, no necesariamente un número entero, son consideradas como cuantitativas continuas. El valor de la variable asociado a un elemento de una población o muestra puede ser un número, un símbolo o una palabra. Por ejemplo, Juan tiene 18 años. Su cabello es castaño. Mide 1,65 metros. Pesa 70 kilogramos. La materia que más le gusta es matemáticas. Cada una de estas mediciones es un valor individual o dato para cada una de las variables investigadas. Pero si seleccionamos una muestra de los alumnos y les preguntamos estas características a cada uno de ellos, obtendremos varios conjuntos de datos. Por ejemplo, el conjunto de los 25 pesos medidos en igual número de estudiantes. Estos datos se recopilaron mediante un procedimiento o actividad planeada denominada experimento, el cual incluyó la selección de los elementos y la obtención de los valores, realizando la medición correspondiente. La información también puede obtenerse mediante una encuesta o algún procedimiento. Lo interesante es que estos datos podemos sintetizarlos, obteniendo distintas medidas a partir de ellos, como podría ser el promedio. Este valor, por corresponder a una muestra, se denomina estadístico. Pero si pesáramos a todos los miembros de la población que estamos considerando, como lo es en este caso todos los alumnos del telebachillerato de Las Trancas, el valor promedio de los pesos correspondería a un parámetro. Pues un estadístico describe una muestra, tanto como un parámetro describe una población. Si bien el promedio es una de las medidas más comunes, no es la única. Existen otras medidas importantes para describir un conjunto de datos que calcularemos posteriormente. Por el momento, podemos concluir que lo más valioso de la estadística no es su capacidad para manejar datos, sino su aportación en la solución de problemas reales, al permitirnos tomar decisiones en condiciones de mayor certidumbre, ya que no tendría sentido recopilar, organizar y almacenar datos si no se tiene un objetivo claro de lo que se va a hacer con ellos. Junto con tus compañeros, podrías analizar algún aspecto de tu comunidad o de tu centro que les interese y con la información obtenida hacer propuestas para mejorarlo.